Pues bueno, una vez más y vemos un montón de productos de la zona. Tenemos maestros, artesanos, gente que necesita pues que le demos espacio y también pues a las autoridades en especial a dar un llamado de atención para que esas ferias no sean única vez, sino que sean siempre y también sean tomados en cuenta las personas que se dedican a la artesanía. Y para nosotros somos Podeshar, la voz de la selva. Nos encontramos con un estimado amigo que pues es maestro en este arte súper hermoso, bonito, donde todo el mundo puede hacer su tallado, ¿no? Vamos a saludar a mi estimado amigo, un gusto, somos Podeshar. Explícanos un poco de su trabajo. Saludos cordiales primeramente de este medio de comunicación. Pues nosotros hemos tratado de emprender desde el punto de vista artesanal un arte que denominamos nosotros el pirograbado o el tallado en madera. Especialmente nosotros utilizamos la madera ya reciclada y pues con un retoque artístico nosotros dejamos a gusto de toda la ciudadanía. Tenemos figuras en diferentes modelos y estilos, pues así como la gente va apreciando, a nosotros también nos va fortaleciendo para seguir trabajando. ¿Puede usted tallar una imagen, una fotografía de alguna persona que desee? Sí, en este aspecto nosotros hemos hecho ya más de 50 caricaturas de rostros humanos y pues gracias al aprecio de la gente nosotros seguimos trabajando. Eso es muy bueno, excelente noticia. Pues ¿qué le pide ustedes a las autoridades o un llamado de atención a alguien para que pues usted también pueda tener, o dónde le pueden encontrar a usted, ubicarle para que usted pueda ofrecer su trabajo? Bueno, nosotros no tenemos un local específico, nosotros ofrecemos desde nuestro domicilio que nos encontramos en la comunidad Cusumi de la parroquia Sevilla Don Bosco. Pues nosotros en las ferias que tenemos la oportunidad de exhibir, nosotros tenemos contactos, pedidos, pues de eso nosotros seguimos desarrollando nuestras actividades. Muy bien, muchísimas gracias. Nosotros bueno, y es así como nosotros continuamos viendo pues desde la plaza a la gente que ha visitado pues con una novedad de que hoy no ha habido mucha concurrencia como los años anteriores se habían visto. Bueno, para mí, ¿no? Personalmente, bueno, dejo en criterio de cada quien, cada persona puede decir y dar su punto de vista y su opinión, muy respetable por supuesto. Amigos y amigas, se ha ganado el premio especial. Vamos a hacer. Y bueno, llegamos al lugar donde a todos nos gusta. Bueno, a mí me encanta este espacio donde venden las comidas pues típicas, que tenemos allá en Pacos, la gastronomía típica que no puede faltar dentro de nuestra provincia amazónica. Venga Morona, Santiago, visite y no se va a arrepentir porque tenemos los mejores platillos que puede deleitar. Bueno, y pues aquí nos encontramos con una amiga, pues ella ha estado extendiendo en esta mañana. ¿Cómo le ha ido la feria? ¿Cómo le vio esta mañana? ¿Hubo concurrencia de la gente? ¿Mucho, bastante, como los otros años? ¿O esto fue el mejor día, la mejor fecha? Sí hubo mucha gente en la mañana, ahora estamos, creo que me imagino que son las 2 de la tarde, entonces, y ahorita están ya acudiéndose mucha gente, veo que hay más movilización más tarde, entonces más tarde hay algunos eventos, entonces sé que más tarde va a haber más gente, entonces la venta nos ha ido excelente. O sea, tuvieron una buena acogida de la ciudadanía. Entonces, para mañana también se prevé una feria, ¿verdad? Ajá, así es. Para mañana también continuamos con la feria y hasta que sea la hora y entonces nosotros nos retiramos 2 días que nos han dado un espacio aquí para estudiar nuestras comidas típicas y gracias. Así ha sido. Entonces, mire, aquí puede venir mañana. Usted no tiene nada que cocinar en la casa, véngase a la feria de la Plaza Cívica.